Fuerteventura, la mañana. El consejero de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica del Cabildo de Fuerteventura, Manuel Hernández, mantenía ayer una reunión con los responsables de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias con el objetivo de analizar la situación que está atravesando el sector en la isla. En el encuentro estuvieron presentes el presidente de ATA Canarias, Juan Carlos Arricivita, el vicepresidente de la asociación, Pedro Anduezar, así como el representante de ATA Canarias en Lanzarote y en Fuerteventura, José Valle, a quien ya saludamos. Buenos días, José, ¿cómo estamos? Buenos días, Pía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a valorar un poco, ¿verdad? Hacer ese análisis de la situación del sector aquí en las Islas Orientales, en Fuerteventura y Lanzarote, cómo está pasando la pandemia, qué impacto está causando en los autónomos. Bueno, pues como te puedes imaginar, estamos en una situación muy complicada. Nuestra primera fuente económica, que es el turismo, pues está ahora mismo en una situación crítica al no tener posibilidad de tener turistas en las islas, y esto se traduce en que toda esta ramificación económica que conlleva el turismo pues está afectando muy duro a lo que son autónomos y pequeñas pymes que dependen del turismo y tienen que verse abocados o a un cierre temporal hasta que la actividad se pueda de alguna manera volver a reactivar, o incluso se está ya planteando que en el momento que si esto se alarga mucho en el tiempo, pues podamos entrar en un cierre ya total. ¿Cuál es el impacto en el tejido en términos porcentuales? ¿Se tienen cifras estimadas? Bueno, ahora mismo el turismo, como sabemos, es la primera fuente económica, es decir, y todo ramifica pues, el turismo, de lo que pueden ser el sector del transporte, con taxis, empresas de transporte, cualquier tienda que está en zona turística. Todo esto conlleva a que si ahora mismo el turismo no arranca, podríamos llegar hasta una tasa de paro de en torno al 50% en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, porque tenemos una incidencia un poco mayor que en las capitalinas. Estos datos que podemos tener, pues si la situación no da un cambio, un giro a partir de los meses, sobre todo se hablaba que ahora, ayer tuvimos ya la noticia de que Jet2, el segundo tour operador más importante que tenemos, ya retrasa la llegada de turismo hasta el 17-18 de octubre, siempre y cuando consigamos que las curvas de COVID se logren reducir, es decir, la curva de contagio, pues lo que puede producir es que podamos tener una pérdida del 25% de los trabajadores autónomos si esto no hay una situación de mejora. No volver a la situación que teníamos a lo mejor en febrero, pero sí que empecemos de alguna manera a tener algo de masa crítica en nuestro primer en lo que es en el turismo. ¿Pero en qué periodo se estima? ¿Cuánto se puede aguantar para no perder ese 25%? Hombre, mira, aquí tenemos que ver varios factores. Si lo que es un autónomo necesita de alguna manera poder tener su negocio abierto y que facture. A día de hoy, quitando todo lo que son zonas turísticas y todo lo que depende, están prácticamente cerrados. Con lo cual, ¿cuánto pueden aguantar? Pues posiblemente lo que sus ahorros le permitan y depende de las negociaciones que hayan podido hacer con sus compromisos crediticios, con los alquileres en el caso de que el local pues lo tengan, la infraestructura la tengan arrendada. Es decir, yo no me voy más allá de que octubre, noviembre, si no tenemos un cambio ya de modelo, que ya lo vienen sufriendo desde marzo, desde finales de marzo que empieza la pandemia, pues podamos tener unos plazos totalmente, donde pueda haber una mejora. Es decir, si no recibimos turismo, como decían ya, es decir, en lo que es la temporada de invierno, nos espera una situación muy complicada. Una situación muy complicada. Ustedes analizaban también, todos los pasos que se están dando, en este caso desde la primera institución insular, desde el Cabildo de Fuerteventura, precisamente para ayudar a paliar en parte ese impacto, sobre todo económico, en esta parte del tejido empresarial que también es importante. Medidas en torno a 6 millones de euros.
Eso es. Bueno, nos trasladó el Cabildo, el consejero, de que ellos sacaron una partida importante desde que vieron la situación. Es verdad que el Cabildo de Fuerteventura es uno de los cabildos que han dotado de posiblemente de mayores partidas en este caso, y nos comentaban que bueno, que estaban haciendo todo el esfuerzo posible para que estas ayudas llegaran lo más rápido posible a todos los autónomos que lo habían solicitado. Uh-huh. En esto bien. También es verdad que las ayudas son parches que se ponen, es decir, un autónomo sin facturar lo va a tener muy difícil o con unas caídas de facturación en torno a un 70% en los casos de que puedan continuar abiertos. Entonces, debemos de empezar a hacer todo lo posible para que, un poco lo que comentábamos también, es decir, que la alerta sanitaria empiece a pasar, que nosotros desde Canarias podamos poner todas las medidas posibles para que el turismo empiece a llegar. Hablábamos de lo de los PCR, de hacer PCR en origen y en destino, creo que es fundamental porque nos puede ayudar a bajar las cuarentenas que a día de hoy están en todos los países, emisores de turismo, y que es imposible mantener un alto porcentaje de visitantes cuando tienes que llegar a tu país y tienes que pasar entre 10 y 14 días en cuarentena si vienes de un destino. O sea, esto es decir, son factores donde posiblemente ya las administraciones tendrían que haber estado trabajando con una celeridad mayor y que a día de hoy pues lo hubiésemos podido ya tener puesto en marcha. Esto es una crítica que ustedes también ponían sobre la mesa, el que se hubieran adoptado antes este tipo de medidas. Sabemos que se escapa, digamos, del Cabildo de Fuerteventura, no es algo que el Cabildo pueda decidir por cuenta propia, pero sí en términos de administraciones ya más potentes, Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado, tendría que haber articulado esta iniciativa, estos corredores seguros antes. Hola, José. Sí, perdona, tía, ahora pensé que se había cortado. Parecía que teníamos, sí. Le estaba preguntando porque usted decía, ¿no?, que quizá tendrían que haberse implantado este tipo de medidas que estamos ahora un poco deprisa y corriendo a última hora, pero esos corredores seguros, esas pruebas PCR en origen y en destino, ¿hubieran servido mejor si se hubieran implantado antes? Hombre, vamos a ver, tenemos un claro ejemplo, lo tenemos cerca de Canarias, que es Madeira, donde están haciendo o han puesto en marcha todo tipo de medidas para que el turismo, que era su primera fuente de ingreso o económica en las islas, continuara, y lo han conseguido. Sí, nosotros en Canarias, la crisis sanitaria es verdad que es una crisis complicada, pero tendríamos que tener ya planes de reactivación, sobre todo, y tenerlos en estos momentos ya madurados de aplicación. A día de hoy es que todavía no tenemos los planes totalmente definidos. Estamos con hipótesis y con suposiciones de poderlo hacer, a ver si con esto logramos volver a tener un poco de seguridad. Pero ahora mismo Canarias tenemos que entender que nuestra primera fuente de ingresos es el turismo y debemos de poner todo nuestro esfuerzo para poder conseguir ser un destino seguro y ser un destino donde podamos de alguna manera tener confianza por parte de los países emisores. Si no, todo va a depender de ahí. El autónomo no va a poder continuar. Ya estamos viendo que hay problemas con los ERTE porque el país pasa también una mala situación económica. Es decir, todo va a depender de que podamos ser proactivos a la hora de poder activar nuestro primer modelo económico. Y esto es un determinante también, esa curva de contagios, que bueno, de alguna forma todos y todas tenemos una responsabilidad o podemos contribuir, ¿no? Podemos implicarle en contener esa curva y contener esos contagios. Van a ser determinantes estos próximos meses para no perder el mercado de invierno. Ustedes también, en esa reunión que mantenían ayer con los responsables del Cabildo de Fuerteventura, les trasladaban distintas medidas de fomento a la contratación, mecanismos complementarios de financiación. Cuéntanos un poco cuáles son las perspectivas que se tienen para poder ayudar a autónomos y a pymes. Independientemente de las medidas económicas que ya las hemos comentado, también le hemos presentado y lo estamos presentando en todas las instituciones más importantes, cabildos y ayuntamientos, en los primeros ayuntamientos de las islas, un programa que tenemos que se llama Early Warning.
Y aquí lo que buscamos digámoslo coloquialmente, es como un SOS empresa. Cuando tu empresa tiene un problema, que puedas disponer de asesoramiento jurídico, financiero, de reorganización un poco de lo que puede ser tu empresa, un apoyo profesional. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que en estos momentos no solamente puedes pasar un problema económico, que sabemos que lo vas a pasar, sino que necesitas profesionalizar y tomar buenas decisiones. Entonces les estamos un poco trasladando a los cabildos este programa que ya está implantado en muchos puntos de la península y bueno, y ha tenido bastante acogida en las distintas islas, para de alguna manera que el autónomo pueda de alguna forma tener una vía en la que pueda pues hacer sus consultas, pedir asesoramiento y de alguna manera tener una mejor o tomar unas decisiones más acertadas a la hora de poder plantearse la continuidad. Incluso queremos, y lo estamos preparando, oye, todos estos autónomos que no vayan a poder continuar, o estas pequeñas empresas que no van a poder continuar porque la situación es complicada, que puedan hacer un cierre organizado, bien hecho, y de manera que les pueda permitir una segunda oportunidad, que en España se echa un poco en falta una ley de segunda oportunidad un poquito más ágil y de manera que, bueno, nos ha venido una situación muy complicada. A lo mejor la solución es hacer un cierre hoy y poderlo poner en marcha pues el próximo año, en el 2022 o cuando ya pues de alguna manera la economía vuelva a demandar servicios, ¿no? José, ¿y cómo se articula? Porque esto es un programa que ustedes impulsan y ustedes no tienen una sede aquí en Fuerteventura como tal para poder atender, ¿o es un programa que de alguna forma se ofrece a las administraciones públicas para en una especie de convenio o colaboración poder impulsarlo? Efectivamente, es más la segunda parte. Lo que buscamos es que, por ejemplo, el Cabildo en estos casos, o incluso puede ser con cámaras de comercio, con instituciones, que podamos el programa ponerlo en marcha, poner una serie de técnicos, que en este caso pues los tendrá que poner, puede ser el Cabildo o las distintas instituciones que podamos de alguna manera entrar en este programa, y que todas estas pymes y autónomos pues se puedan dirigir a estos, digamos, a estos técnicos para recibir ese asesoramiento que pondríamos en marcha, ¿no? Y sinceramente creo que es necesario en estos momentos. ¿Pero ustedes pondrían a disposición sus propios profesionales? Nosotros tenemos una parte, digamos, un teléfono donde el autónomo se puede dirigir y puede hacer una serie de consultas, y esto, digamos, que lo que haría este programa habría que montarlo, sí, habría que poner los técnicos en estos casos que fueran, digamos, los que canalicen esas consultas y los que den respuesta al autónomo en este caso. Pero esto al final tiene que ser con fondos fondos públicos, y por eso le estamos presentando estos programas a las distintas administraciones, para que de alguna manera pues establecer vínculos, ¿no? Establecer esos vínculos, esas colaboraciones. José, entendemos que este programa o el teléfono en el que ustedes atienden es solo para asociados de ATA, o puede consultar cualquier persona que esté en situaciones o que sea un trabajador por cuenta propia y que esté pasando por dificultades. En lo que son los fondos de ATA, lógicamente está orientado para es decir, en el caso del teléfono o nuestro call center está orientado para nuestros asociados. En el caso de lo que le presentamos al Cabildo, a las instituciones, está abierto para todo tipo de pymes y autónomos en este caso. Más o menos en las Islas Orientales, ¿de cuántas personas estamos hablando que estén implicadas, autónomos o en pequeñas empresas constituidas? Pues, más o menos, te puedo dar los datos lanzados de Fuerteventura, que los tengo. En Fuerteventura estamos en torno a los 7.400 autónomos y en Lanzarote estamos en torno a los 10.360 a día de hoy. Sí es verdad que tenemos en previsión de que si la situación no mejora y en estos meses lo que es la campaña de invierno turística no llega, pues vamos a tener un descenso en torno al 20-25% de los afiliados al régimen autónomo. Una caída de un torno al 20-25%.
José, más cosas. Hablaba usted también de la situación de cada empresa, de cada autónomo, cómo está haciendo frente a esta situación, y para eso es muy importante pues cómo las personas, ¿no?, son capaces de renegociar pues créditos que tengan pendientes, pero también en muchas ocasiones, por ejemplo, el alquiler de establecimientos. Aquí vemos que está habiendo un comportamiento muy desigual, ¿no? Hay personas, grupos inversores que están exigiendo, a pesar de conocer la situación y saber que los establecimientos han estado mucho tiempo cerrados y que hay algunos que todavía continúan sin abrir, y sin embargo están exigiendo las rentas, ¿no?, de esos locales. Otros, sin embargo, mirando un poquito más a largo plazo y en la espera de que el negocio pueda remontar, están condonando estos pagos. Eso hace también que la situación sea muy, muy desigual. Al final, con el tema de las rentas, bueno, la renta, pago a proveedores, es decir, entra muy directo la negociación que tenga cada empresario y cada autónomo pues con sus compromisos, ¿no? ¿Cuál es la situación real? Pues bueno, pues que hay empresas que tienen algo más de colchón y pueden aguantar una serie de meses, pues también es verdad que se ha dado una serie de financiación, créditos ricos, de alguna manera que puedas dotar tus pagos. Una cierta liquidez, ¿no? Efectivamente, la liquidez en estos meses, pero lógicamente eso estaba pensado pues para un plazo. Y nos vamos a ver que en marzo del próximo año lo que era el periodo de carencia de los créditos, de lo que son los créditos ricos, se van a tener que reactivar, que ya se está hablando de alguna manera o se está negociando para poder ampliar ese plazo a un año más, debido a que podemos llegar a marzo sin facturación o con una facturación que no sea la que teníamos prevista cuando comenzó todas estas medidas. Sobre el tema de los alquileres, también tenemos que entender que hay mucho alquiler que depende, es decir, que el arrendador vive del alquiler. De ese alquiler. Y eso ocurre pues prácticamente en todo lo que es el país. ¿Qué produce? Que en el estado de alarma sí se notaba que había algo más de flexibilidad en los primeros meses por parte de muchos arrendadores. A día de hoy, pues la situación, bueno, pues es complicada. Es complicada porque ya no tienes una norma ni una ayuda directa a tu alquiler que no has podido poner en marcha, sino que tiene que ser tu propia negociación con el arrendador la que consiga unas condiciones diferentes. Y también tenemos que ver que para el autónomo o la pequeña pyme esto no es sencillo, porque quien tiene un restaurante, un bar o tienes una infraestructura armada importante en un local, tampoco puedes dejar, dice, pues mira, cancelo hoy el alquiler y cuando esto se reactive lo vuelvo a poner en marcha, porque has hecho una inversión dentro de la infraestructura que te tiene rehén a que la situación mejore, o tomar otra decisión como lo que comentamos, que pueda ser un cierre total. Esto es lo complicado en toda esta telaraña organizativa que estamos teniendo, de que son un autónomo que es una pequeña empresa donde tiene unos recursos muy limitados y propios, e intenta de alguna manera pues tener un medio de vida en el tiempo donde lo va desarrollando. Y con esta situación lo que estamos viendo es que hemos pasado de 100 a 0, es decir, sin facturar, con todas las inversiones y con todos tus compromisos de alguna manera, donde tienes que seguir continuando, y sin la facturación. Es decir, tienes todos los costes y no tienes la facturación. Por lo cual un poco lo que comentaba al principio, va a ser muy difícil si no ponemos ya, o si esto no se reactiva de una manera más o menos rápida. José Valle, él es el representante de ATA Canarias aquí en las Islas Orientales, en Lanzarote y en Fuerteventura. Nos ha podido dar, bueno, pues ya teníamos más o menos, lógicamente, pues un diagnóstico, una imagen de cuál es la situación. Siempre, bueno, pues nos aporta más, ¿verdad? Mayor conocimiento. Esperemos que se pueda reactivar ese mercado de invierno tan necesario para la industria turística de las islas, y sobre todo toda esa actividad empresarial conexa, ¿no?, que está ligada de una u otra manera, sobre todo en Lanzarote y en Fuerteventura, en estas islas, con ese turismo que ahora mismo es prácticamente inexistente. Esperemos que se puedan reactivar esos
mercados tan esperados, tan necesarios, los corredores seguros, y también que la ciudadanía pues intente promover todas las medidas a su alcance para evitar esos contagios que se sigan propagando. José, un placer, buen día, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, buen día.